Compartiendo de lo que saben sobre la revolución del siglo XVIII, la revolución francesa y la revolución industrial, ¿qué es para usted una revolución? Rosario, es un hecho violento. Karen, Es un cambio drástico en la manera de organizar la sociedad. Pablo, ¿algo para compartir? No siempre violento trae las armas porque en la revolución industrial no tiene. Solo es un hecho que sucede rápidamente o en corto tiempo. Bien chicos, estas son posibles respuestas. ¿Cómo creen que podemos reconstruir el pasado? ¿De dónde podemos sacar información? Yo, profe. Fernanda, buscar en internet. Vamos a buscar en los libros de biblioteca. Pablo. Podemos viajar al pasado. ¿Cómo? Mi tía trabaja en el Museo de Historia Viva. De ahí podemos hablar con las estatuas que cuentan el pasado. Bueno, profe, vamos de paseo al museo. Vamos, profe. Bien, vamos. Hola, bienvenidos. Hola, Pablo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno, profe, usted es profe. Mucho gusto. Bueno, chicos, bienvenidos al Museo de Historia Viva. Este es un museo interactivo donde ustedes pueden charlar con los personajes del pasado. No sé qué venían a averiguar. La revolución del 25 de mayo. Muy bien, la revolución de mayo. Bueno, como con la revolución de mayo empieza nuestra historia como un país autónomo, es la primera sala que tienen. Después, si quieren, pueden recorrer el resto del museo. ¿Sí? Bueno, pueden pasar nomás. Fíjense que está ahí cerca del profesor, debe ser algo muy importante. Vamos a preguntar. ¿Usted quién es? Yo soy Mariano Moreno y fui secretario de la primera junta. ¿Por qué participó en la primera junta? Porque no estoy de acuerdo con lo que pasa en el virreinato del Río de la Plata. Éramos una colonia de España, pero la corona española no tenía videos. No podíamos participar del gobierno colonial por ser criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en América. Pagábamos impuestos que se llevaban para España, pero cuando necesitamos que nos defendieran, cuando nos invadieron los ingleses en 1806-1807, no había ejércitos españoles que nos defendieran. Por eso queremos que este territorio se transformara en nuestra patria. Mira, si ese fue la ayer, ¿tú sabías por qué participó de la revolución si era español? Yo era comerciante. El rey de España nos había impuesto una forma de comerciar que nos privaba de la libertad de comercio con otros países, es decir, del monopolio. Y eso era malo. Esto hacía que al comprar solo a España, ellos fijaban los precios y sus conveniencias. Ellos vendían a las zonas más pobladas del continente y lugares como el virreinato del Río de la Plata quedaban parados a nuestra suerte. Se hacía difícil comprarle a Europa. Luego de la revolución establecimos la libertad de comercio y de esta forma mi negocio siempre tenía todo para vender. Algunas provincias del interior resultaban perjudicadas porque solo venía de afuera lo más barato y de mejor calidad. Ah, ya entiendo. Ahí fue cuando se empezó a perjudicar la industria nacional, que todavía no podemos levantar. Sí, claro. Bueno, gracias por su tiempo. ¿Usted también participó en la revolución? No, hija, las mujeres no participábamos en esos temas, pero en mi casa, que era muy amplia y teníamos muchos sirvientes, hacíamos una fiesta muy divertida que se llamaba tertulia. Mientras nosotros tomábamos té con Maxita, los hombres comentaban las noticias que llegaban desde Europa, pero te imaginas que tardaba mucho en llegar porque no teníamos la misma tecnología que ustedes tienen. ¿Y qué comentaban los hombres? Los más instruidos leían libros de autores franceses que tenían ideas muy distintas a lo que se vive en aquella época. Sí, nosotros los estudiamos en el cole, eran las ideas de la ilustración, los filósofos franceses que querían que el poder del rey no fuera absoluto, sino que lo comparte con los que gobernaban con él. Exacto, pero también decían algo más revolucionario, que el poder estaba en el pueblo, que el pueblo era el que debía darle el poder al rey y el pueblo el que podía quitárselo. Imagínate lo que eran estas ideas en la cabeza de los criollos. Dinámica pura. Imagínate, querida. Mi esposo español hasta las tripas y quería morir. Los criollos pidieron que el virrey renunciara porque ya no representaba ninguna autoridad y convocaron a un cabildo abierto, que es una reunión con los vecinos de Buenos Aires. Ya se ganaron los patriotas, formaron un nuevo gobierno y empezamos a ser libres, ¿no? Bueno, no fue
es tan fácil. ¿Viste cómo son los argentinos para organizarse? Hubo peleas, presiones de grupos opuestos, divisiones internas y envenenados, como el finadito Moreno que está acá al lado. Bueno chicos, vamos, ya es hora de irnos. Hacemos una apuesta común mañana. ¿Qué pasa, por favor? No sé. Aprendimos todo sobre la Revolución de Mayo. Y bueno, quiero saber quién me puede contar sobre qué aprendieron. ¿Alguno? ¿Polo? Creo que lo que podemos aprender en la revolución es que es bueno ganar solo, tomar decisiones políticas que beneficien a todos y no dejar que nos dominen los países extranjeros. Muy bien. ¿Qué más? ¿Pablo? Yo creo que es muy valorable la valentía que tuvieron lo que hicieron en la Revolución de Mayo. No ha sido fácil enfrentarse al poder de la monarquía, de los que gobernaban desde hace más de 200 años. Seguramente tuvieron miedo muchas veces, pero siguieron adelante. Muy bien. ¿Sí, Daniela? Los españoles marcaban la diferencia entre los miembros de la sociedad. Y eso no está bien, todos somos iguales, cualquiera sea nuestro origen. No debemos discriminar. Romina. Para que como ciudadanos tenemos que aprender a participar en el gobierno, no tener miedo de pensar diferente, a opinar en los asuntos que nos interesan a todos, a participar en las elecciones y después no lavarnos más. Muy bien.